Radio Daimiel 107.8. Seguimos avanzando en esta ya mediodía del miércoles. Son tiempos difíciles para el trabajo, tiempos difíciles para encontrar empleo, pero aún así, precisamente por ello, hay que agudizar todas las técnicas. Hace unas semanas, seguro que más de un oyente recuerda, que estuvimos hablando aquí, también un miércoles, de la importancia que tenía un currículum vitae a la hora pues de buscar empleo. Bien, pues ahora supongamos que después de dejar nuestro currículum por una oferta de empleo que nos interesa, nos llaman, sí, ese currículum ha llamado la atención, lo hemos hecho tal y como nos contaban, y nos llaman a una entrevista de trabajo. La primera reacción suele ser, ¿y qué me van a preguntar a mí? ¿Y qué digo yo? Bueno, nada, que no cunda el pánico, que se suele decir, porque con nosotros está un día más Cristina Fernández de Marcos, técnica de empleo del Centro de la Mujer de Daimiel. Cristina, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, llevando el calorcito. Llevando el calorcito, y esto no es nada para lo que viene, ¿eh? El fin de semana y el lunes que viene vamos a sudar, de verdad. En fin, bueno. No se trata ahora de sudar, sino de seguir hablando precisamente. Una vez que han elegido nuestro currículum, que ya es un paso, ¿verdad, Cristina? Entre tanto, como tú nos comentabas, nos llaman ahora para una entrevista. Y mucha gente, pues incluso se puede poner nerviosa, cosa lógica por otra parte. Por eso, las pautas que tú nos traes siempre son bien recibidas, incluso conviene hasta anotarlas, porque mañana podemos ser nosotros los que estemos en esa entrevista. ¿Cómo nos preparamos la entrevista? Cristina, cuéntanos. Bueno, yo creo que eso es un miedo que tenemos todos cuando acudimos a una entrevista. Por eso la importancia de preparársela. No se puede ir a una entrevista a ver qué pasa o a ver si tengo suerte. La entrevista se va a decidir por nuestro comportamiento y por las respuestas que demos si somos el candidato idóneo. Y de aquí la importancia de preparársela, pues si no, el tiempo que dedicamos a elaborar un buen currículum pues no nos va a servir para nada. Claro, evidentemente. ¿Y cómo podemos, Cristina, saber qué preguntas son las que nos van a hacer en esa entrevista? Bueno, en principio, cómo se va a desarrollar la entrevista nadie la sabe. Sí que es cierto que, pues siempre ahí suele haber una información sobre la empresa. Tenemos que saber a quién pertenece, en qué sector va a trabajar, qué productos comercializa. También tenemos que obtener información sobre el puesto de trabajo al que nos vamos a presentar, pues cuáles son sus principales funciones, qué características profesionales y personales debe de poseer la persona que va a desempeñar ese puesto de trabajo. Todo esto hoy en día yo creo que es muy fácil obtenerlo pues a través de internet, de la propia web de la empresa, de amigos o conocidos que trabajen en esa empresa. Luego otra cosa para prepararnos también, pues nuestro currículum. Tenemos que llevarlo estudiado y tener muy claras las fechas y los puestos en los que hemos trabajado. Tenemos que ser capaces de explicar de manera convincente cada uno de los puntos que en él aparecen. Tenemos que pensar que una entrevista es como un examen en el que nos van a hacer una serie de preguntas personales y profesionales y que al igual que un examen pues nos la tenemos que preparar. Claro, evidentemente. ¿Y cómo suele ser ese proceso, el proceso de una entrevista? Porque cada una tendrá sus características, pero habrá, no sé, algún estudio general, por decirlo de alguna forma, un modelo, no sé. Bueno, sí, una entrevista va a constar siempre de varias fases y cada una de ellas va a tener un papel importante. La primera va a ser la recepción. Un proceso de selección yo considero que comienza pues desde el mismo momento en que entramos por la puerta de la empresa. Lo más normal es que pues espere un tiempo antes de ser recibido, pero yo creo que desde aquí ya nos están observando, pues entonces tenemos que evitar síntomas de nerviosismo, pasearnos por la sala, de arriba abajo. Para eso pues mejor sentarse, hojear alguna revista informativa que suele haber, y si no, pues charlar con otros candidatos para intentar relajarnos. Luego llegará el momento de la presentación donde pues el entrevistador se presentará, nos hablará un poco, nos ofrecerá un breve resumen de la empresa y del puesto vacante. Esto se suele desarrollar en un clima bastante agradable, pues para facilitar el relajarnos. Lo que pasa que pues aquí no debemos de bajar la guardia. Tenemos que pensar que también se está analizando nuestro lenguaje no verbal. Luego sería la fase más importante de la entrevista,
que es la del desarrollo, donde vienen las preguntas y las respuestas. Bueno, pues el entrevistador nos podrá formular preguntas abiertas que tendremos que desarrollar, claro, y luego algunas cerradas en las que, bueno, pues con contestar un sí o un no serán suficientes. ¿De qué nos va a hablar o qué nos va a preguntar? Pues sobre los distintos ámbitos de nuestra vida profesional y personal. Y estas, pues creo que son las que tenemos que llevar muy preparadas. Claro. Porque... pues, que no se vean dudas ahí, que has puesto algo en el currículum que luego no te acuerdas. Exacto. Y luego, pues... parecen preguntas obvias o preguntas tontas, pero muchas veces nos preguntan ¿qué sabe de nuestra empresa? Si la respuesta es nada o muy poco, directamente nos van a descartar. Otra pregunta muy típica también que se suele hacer es que o que nos describamos o que digamos características positivas de nosotros. Pues estas cosas, si no se preparan, a veces se queda uno en blanco y no sabe qué responder. Claro. Yo aquí, por ejemplo, pienso que bueno, se deben de llevar preparadas pues como 4 o 5 características personales. Soy responsable, con iniciativa, comunicadora, etcétera. Unas cuantas que nos preparemos en casa. Y luego también, porque también se suele hacer, prepararnos algún punto negativo, pero que reformulemos de manera positiva. Pues, por ejemplo, soy muy cabezona, pero me gustan las cosas muy bien hechas, y hasta que no termino el trabajo, pues no paro. Estamos diciendo un punto negativo nuestro, pero reformulado de manera positiva. A la conveniencia nuestra, claro. Exacto. Luego, ya para finalizar la entrevista, pues habrá un apartado, hablando de las fases, en la que nos preguntarán si tenemos dudas que realizar. Bueno, pues aquí es cuando, si nos ha surgido alguna duda, la tenemos que aclarar. Sí que yo recomiendo que, bueno, pues que el tema del salario, procurar no evitarlo, sobre todo si es una primera fase de una primera entrevista. Y bueno, pues ya se encuentra la despedida, en la que, bueno, pues se puede preguntar si se va a contactar con nosotros para informarnos el resultado de la selección. Bien, bueno, todo eso respecto de la preparación, pero hay otras cuestiones. Por ejemplo, Cristina, el aspecto externo y la propia imagen que llevemos, ¿tenemos que darle importancia a esto? Pues yo creo que sí, y además que mucha. Yo considero que en una entrevista hay que mostrarse muy educado y cordial. Hay que hablar de usted al entrevistador, aunque es una persona más joven que nosotros, y dar las gracias. Yo considero que la primera impresión que damos y cómo nos comportamos son aspectos que hablan de nosotros, y que además dan mucha información al entrevistador, pues de cómo somos a nivel personal y profesional. Además, aquello de que una imagen también vale más que 1000 palabras. Esto es así, ¿eh? Sí, no lo olvidemos. Sí. Por cierto, hablando de aspecto imagen, seguro que tienes algún consejillo que dar respecto de esto, de la propia imagen que se lleve. Bueno, sí, pues lo que estamos diciendo, que una imagen vale más que 1000 palabras. Yo recomiendo ofrecer una imagen discreta, pues porque a pesar de que estamos todavía en el siglo XXI, pues nos juzgamos unas a otros por nuestra manera de vestir. Que no todos somos iguales, y que lo importante debería de ser nuestra profesionalidad y no la ropa. Pero yo, por si acaso, recomiendo pues que se vaya discretamente, que se vaya aseado, que demos una impresión pulcra. También es cierto que luego hay que adaptar la ropa en función del puesto de trabajo al que nos vayamos a presentar. No es lo mismo una entrevista en un bufete de abogados, que lo más típico de la vestimenta, los hombres con traje de corbata y las mujeres pues con falda o un pantalón de vestir, que si la oferta de trabajo es pues para dependiente de una tienda, que pues con unos vaqueros y una camisa o una camiseta sería suficiente. Todos estos son aspectos que hay que tener en cuenta. Y para terminar, Cristina, seguro que hay errores que se cometen, y precisamente mi pregunta es que nos comentes cuáles son esos errores más comunes para tenerlos en cuenta. Vale, muchos de ellos son obvios, y a pesar de que parece que, bueno, eso yo no lo voy a hacer, pues se siguen haciendo y no dan muy buena imagen. Y suelen ser pues llegar tarde a la entrevista. Hablar también mucho en la entrevista. Hay gente que se pone nerviosa y pues no para de hablar. Pues no, tenemos que saber escuchar, sobre todo. Otro error que se suele hacer mucho es no poner en silencio el móvil y que suene, y todavía es peor si encima se contesta. No saber nada acerca de la empresa o del sector para el que se está haciendo la entrevista, pues también hace que quedemos en muy mal lugar. Claro. Mentir sobre el currículum, porque además aquí en una entrevista, en el 99% de los casos, yo diría que se detecta si hemos mentido en el currículum.
Descalificar o hablar mal de antiguos compañeros o jefes, pues tampoco se debe hacer. Y bueno, en general, pues eso, no demostrar falta de interés en la entrevista, que se nos vea pues, con una actitud positiva, porque pensar de forma negativa antes de ir a una entrevista, yo creo que este pensamiento al final se termina transmitiendo, eso de decir, "Buah, si no me la van a dar", al final transmitimos esa imagen negativa. Negativa, ¿verdad? Yo creo que tenemos que ir pues todos con pensando en que vamos a ser nosotros. Exacto, con una actitud positiva, relajada y mentalizarnos pues de que si esta vez no sale, pues ya surgirán nuevas oportunidades. Seguro que sí. Bueno, queridos oyentes, dos cosas. Una, ya sabemos cómo elaborar un currículum, y dos, cómo tenemos que ir a una entrevista de trabajo. Vale. Los dos factores fundamentales para, en los tiempos difíciles que corren, aspirar pues a un puesto de trabajo. Y todo ello gracias a la técnica de empleo del Centro de la Mujer, Cristina Fernández de Marcos, a quien agradecemos que haya estado con nosotros unos minutitos a vosotros. Aquí, que seguro estoy que a más de uno y a más de una le van a venir muy, Esperemos. pero muy bien. Cristina, muchísimas gracias y un saludo, cómo no, para todo el Centro de la Mujer. Que tengas un buen día. Hasta Igualmente, pronto. gracias. Estás escuchando Radio Daimiel. Esta es tu radio.